Chicas, les faltan algunas tareas, acuérdense, para que los envíen. Ahorita que les estoy viendo. Entonces, si tienen alguna situación o algo así, pues deben de comentarlo para saber cómo, pues darles otras opciones, ¿no? Pero ya les dije, si no, pues aunque sea a mano o algo, si tienen, por si caso fue la computadora o algo que no, que no lo puedan hacer, pues aunque sea a mano, no importa, ¿ok? Entonces es muy importante tanto para su calificación, acuérdense también para su aprendizaje, que es lo más importante. Dime, Yeriel, ¿ya estás mejor? Sí, mis buenos días, ya un poquito mejor. Es que ya realicé la tarea, la que le había comentado, nada más que si me podría habilitar la plataforma, por favor, para enviarla. Ok, sí, permíteme. Bueno, lo Gracias. que se van conectando tus compañeras, Sí, gracias. lo hago de una vez. Si alguien más va a subir tarea que tenga atrasada, dígame de una vez para que yo les ponga la extensión de una vez, ya que le voy a poner la de Yeriel. Pues de una vez aprovecho las demás que falten, me dicen por favor. De hecho, nada más fueron mm, fueron 3 personas. Mm, 1, 2. Ajá, solamente 3 personas. Ay, tengo a alguien nuevo. Yeriel. ¿Alguien más, aparte de Yeriel, que Mm, vaya a... pero fue ¿Sí? que no podía entrar. ¿Quién? Que había comentado es que no podía entrar. Ah, si alguien tiene tarea tras que no haya entregado la tarea, pero tú sí la entregaste, ya te vi. Sí, pero creo que me faltó el foro. El foro. Bueno, el foro, solamente hoy les voy a dar oportunidad hoy para que escriban en el foro. Entonces, si no escribieron en el foro, pues hoy durante el día, no necesariamente ahorita, o si ya no tienen clase después de esta, lo escriben o más tarde, ya ustedes. Durante el día de hoy, escriban en el foro para que se las tome en cuenta. Entonces, alguien más que vaya a subir la tarea hoy o mañana, el caso para que yo les ponga la extensión. Que voy a poner la de Yeriel. Voy. Ok, ya está Yeriel. Si van teniendo Sí, tareas mis atrás. gracias, ya ahorita ya la subo. Ok, sí. Dígame, no me vayan por favor a que estén juntando todas y ya hasta el final de que termine, por ejemplo, el parcial, ya me quieran mandar todas. Entonces, porque pues así no tiene caso. Ay, perdón, no vi los chats. Es que como estoy así, no he puesto la... ok, ¿quién fue? Elizabeth. Ok. Elizabeth es la última, ¿verdad? Perdón, no vi sus mensajes. Y nada más tengo aquí Perla.
Ay. ¿Quién es? Elizabeth. Elizabeth y Perla. Perla, hay que subir las tareas. No se te vaya a olvidar, por favor, para que te puedas ir recuperando. Nada más entonces, Elizabeth y Perla voy a poner ahorita, que son las que me dijeron. Entonces voy a poner, y ahorita ahorita les pongo la presentación del tema. Nada más que ponga yo la extensión para que hoy es 15, ¿verdad? Sí, Ok. Ok, ya está. Ya nada más si lo pueden checar, que ya esté la extensión para que lo puedan subir. Ok. Bueno, ahorita voy a poner. Vamos a seguir con lo que es la educación pública. Educación pública. Ya nada más vamos a terminar con lo que es antecedentes de la educación pública. Ya para terminar hoy con este tema, y el jueves nos vamos a ir con la SEP, con el tema de la SEP. Ok. Bueno, entonces tenemos antecedentes de la educación pública. Ya vimos como un panorama general, por así decirlo, de a qué es lo que se refiere la educación pública. Entonces vimos diferentes características que tiene la educación pública. Obviamente vamos a tener como diferentes críticas, pero críticas en general, no solamente acuérdense que la palabra crítica no quiere decir que algo negativo, ¿no? Por ejemplo, cuando les dicen pensamiento crítico, pues es cuando tienen que ustedes que analizar, reflexionar el conocimiento que ustedes tienen con la realidad, entonces como que empalmarlo, buscarle alguna relación y buscar inclusive a veces hasta algunas soluciones, ¿no? Entonces, en cuanto a la educación pública, también tenemos, ¿no? Diferentes críticas, tanto positivas como negativas. Entonces, pero les he dicho, pues de todo hay, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando ustedes se están preparando, ¿no? Y luego les digo, ustedes dicen, no, es que, bueno, va en base a sus experiencias, ¿no? Ya sea que ustedes hayan estado en una escuela pública o privada. Pero supongamos, estudiaron en una escuela pública y ustedes dicen, no, pues es que casi no teníamos clase, o es que el maestro faltaba mucho, o o es que el maestro nada más se ponía a platicar de otras cosas y nada que ver del tema, ¿no? No nos dejaba casi tareas, o no nos dejaba nada de tareas, no nos hacía preguntas, o nos ponía puros videos, ¿no? A lo mejor nada más nos ponía puros videos y nada más en eso nos hicimos todo el curso, ¿no? Y ustedes dicen, no, pues yo no lo voy a hacer así, yo voy a hacer voy a explicar o voy a hacer esto, voy a hacer el otro y ya hacemos como muchas ideas de lo que vamos a hacer. Entonces yo les he comentado, bueno, nosotros tenemos una idea de cómo queremos trabajar y eso es muy bueno y llevarlo a cabo también es muy bueno. Pero a veces el mismo sistema como que nos va llevando a otro camino que yo no tenía pensado o también la misma institución. Entonces yo digo, a lo mejor voy a ser un poquito más constructivista, ¿no? Entonces voy a hacerlos trabajar, no les voy a estar poniendo a estar escribiendo los temas en la libreta, sino más bien les voy a poner a trabajar y que de ahí, de lo que estén trabajando, van a ir aprendiendo. Entonces, y que no, de hecho, van a usar la libreta, pero más para hacer los ejercicios, no para escribir temas. Pero en la institución donde ustedes estén, a lo mejor llevan un método más tradicional, ¿ok? Y entonces les dicen, ¿sabes qué? Es que tienes que, los niños o sus alumnos tienen que tener los temas en la libreta y anotados. O sea, en todo el curso tienen que acabarse toda su libreta porque tienen que tener los temas, los ejercicios y todo eso.
no utilizamos proyectores, por así decirlo, ¿no? Tenemos aula multimedia, pero no se usa porque consideramos que eso se pierde tiempo en las clases y entonces todo tiene que ser en el aula. No se permite hacer nada afuera. Entonces, a lo mejor ustedes dicen, pero ¿cómo? O sea, entonces no están haciendo o utilizando diferentes metodologías o diferentes recursos, eso es básico, que no sé qué, y empiezan a estar diciendo, ¿no? Pero así lo marca la institución. Entonces, y de alguna manera lo que nosotros teníamos pensado ya cambia un poco, pero porque la institución así nos lo pide. ¿Ok? Entonces les digo, en una escuela pública, si a ustedes tienen la oportunidad de estar en una institución que sea pública, entonces les digo, también ustedes van a decir, no, pues yo sí voy a ir todos los días, yo sí voy a dar clase y todo eso, ¿no? Entonces, y sí lo van a poder hacer, pero va a haber algunos requerimientos que a lo mejor les pida la institución, que a lo mejor no va acorde a lo que ustedes ya habían pensado anteriormente, ¿no? Y entonces usted dice, no, pues es que aquí ya como que no me gustó, ¿no? Pero pues ya están en la escuela pública, ya están contratados por medio de la SEP. Entonces, pues ya ni modo, pues voy a tener que seguir lo que me marca el sistema. Pero así como que de a poquito voy a ir metiendo cosas un poquito más innovadoras que yo creo que les puede ayudar a mis alumnos, ¿no? O a lo mejor yo uso mucho la tecnología, pero ya habíamos visto que, por ejemplo, en una escuela pública no hay, bueno, a veces, porque en algunas sí hay, no hay salones multimedia o no hay proyectores, no hay computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, pues no puedo yo utilizar como mucho la tecnología porque no tenemos los recursos, ¿ok? Entonces ahí habría que ver, ¿no? Cómo lo utilizaríamos. A lo mejor está dentro de mis posibilidades. Luego venden como unos proyectores pequeñitos que obviamente no lanzan la imagen, digamos, a la misma distancia que los otros proyectores, ¿no? Pero bueno, si lo pongo como a mitad del salón, sí me proyecta. Entonces les pongo a los alumnos por ejemplo, en U, si es que tampoco no es un grupo muy numeroso, entonces para que puedan ver la imagen o el video. Pero ya ese recurso ya es, o sea, es mío, no es de manera personal, no es de la institución. Entonces, si está dentro de mis posibilidades, entonces lo adquiero y lo utilizo, porque en la escuela no hay. Y aparte también los proyectores este, digamos, los que vemos o los que tenemos también en la institución, pues a veces no son muy económicos, ¿no? Pero esos les digo que son un poquito más pequeños, que son un poquito más personales, pueden ser un poquito más accesibles. Entonces podemos utilizar esa información también, ¿no? O bueno, esos recursos, pero va a depender de cada uno de nosotros. También va a depender de la institución, en este caso de la institución pública. Entonces yo tengo que ver qué es los requerimientos que me están pidiendo, porque a veces son los lineamientos que me marca la SEP, pero también tengo que seguir los lineamientos que me marca en este caso mi director o mi directora. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver con lo que son los antecedentes. Les digo, ya habíamos visto, digamos, características, inclusive vimos más o menos los horarios, qué se paga, qué no se paga, etcétera, ¿no? Vamos a ver, ya vimos todo eso. Entonces vamos a ver los antecedentes. Nos dice que la educación pública nace con el liberalismo. Entonces nos dice que fue en las leyes del 21 y 23 de octubre de 1833 expedidas, aquí me equivoqué, por Gómez Farías. Va Gómez Farías, el que marcan pues los inicios de la educación pública, ¿no? Bueno, aquí se da de alguna manera, existe o, bueno, se crea la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios Federales. En el próximo tema que veamos, lo de lo de la SEP, ahí vamos a ver un poquito también cuando ya se empezó a tomar un poquito en cuenta lo que era la educación pública, porque acuérdense que también habíamos visto que no había, digamos, la escuela pública como actualmente nosotros lo vemos, ¿no? Sino tenemos
tenían, bueno, había, porque no, pues no existíamos todavía, ¿verdad? Había, la mayoría eran escuelas particulares. Entonces, inclusive que estaban mediante o organizadas o regidas, o administradas por, por la religión, normalmente era la religión católica, ¿no? Entonces, no, digamos que no se le tomaba mucha importancia a lo que era la educación pública. Entonces, inclusive no había muchas escuelas, o sea, nada, pues todas las escuelas ahorita que vemos de educación pública son muchísimas, ¿no? Entonces, pero en esos años todavía ni siquiera apenas encontrábamos una o dos escuelas y eso en las ciudades, ¿no? En las comunidades luego no había escuelas y entonces los que querían estudiar, que estuvieran en comunidades o en pueblos así como alejados, entonces tenían que este, ir a, digamos, a la más cercana, que ya fuera en la capital o en alguna comunidad que sea un poquito más cerca, pero ese cerca era que se llevaban que por lo menos 2, 3 horas, ¿no? De camino. Entonces, muchas veces por eso mejor no llevaban, y como no era tampoco obligatorio en ese entonces, pues no llevaban a los niños, ¿no? O a los, bueno, a sus hijos, no los llevaban y porque no tenían los recursos, porque no tenían el tiempo para trasladarse a la institución, y etcétera. Entonces mejor los ponían a trabajar. Entonces, cuando empezaron a ver que sí era importante o que sí era necesario que hubiera escuelas públicas, pero que ya fueran manejados por el gobierno, entonces empezaron ya a crear o a construir escuelas públicas, pero eso ya se dio un poquito más cuando se creó la SEP. Ya había, pero cuando se creó la SEP fue cuando ya empezó a ser un poquito más formal. Bueno, y también en sus inicios había lo que era libre enseñanza. Entonces, como no había tampoco muchas, bueno, eran poquitas las escuelas, entonces también se iban a lo que era la instrucción privada. Entonces, que contrataban, bueno, a las personas que tenían los recursos, por así decirlo, este, mm, pagaban a un maestro particular para que fuera a sus casas y entonces enseñaran a los alumnos, bueno, a sus hijos en este caso, ¿no? Entonces, esa era la libre enseñanza. También era que aunque asistieran a una escuela pública, no había como formatos, no había como un programa, por así decirlo, lo que tenían que seguir como ahora tenemos, ¿no? Todo lo que nos diga la SEP, pues es lo que tenemos que manejar, lo que tenemos que cumplir, ¿no? Según a los programas y a los planes de estudio. Entonces, en ese entonces, pues se daba también libre enseñanza porque según los contenidos que quisieran dar, los programas que querían seguir, entonces, según a lo mejor hasta revolvían los grados que habíamos visto también los multigrados, pero pues ahí era peor, ¿no? Entonces, le enseñaban lo que querían, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, ya cuando empezó a tomarse un poquito más en cuenta o a que el gobierno ya, este, mm, de alguna manera empezaron a tomar en cuenta que ya era necesario una instrucción pública, entonces empezaron a como que dejar a un lado a las religiones, ¿no? Que de alguna manera tenían como en poder las escuelas. Entonces las pasaron ya como a escuelas privadas o particulares, que son las que conocemos ahorita, porque decían que la escuela pública, no tenía que ser laica, ¿no? O sea, no tenían que manejarla ningún tipo de religión porque la manejaba el Estado, ¿no? En este caso, pues el gobierno. Entonces, y empezó aquí la secularización de instituciones. Entonces, que las que estaban a manos de la parte religiosa pasaron a la parte civil, que en este caso, pues, era parte del gobierno, ¿no?
También las de paga. Bueno, aquí hubieron algunas, Ixel. De alguna manera, no todas las que estaban en manos de las religiones pasaron como instituciones públicas. Entonces, habían algunas que sí pasaron a ser laicas. Entonces, inclusive algunas, ¿cómo se puede decir? Bueno, no terrenos, las escuelas, por así decirlo, este, mm, digamos que se lo cedieron, por así decirlo, al gobierno, ¿no? Entonces, hubo instituciones que eran, digamos, administradas por las religiones, pero no pasaron a ser públicas, sino se quedaron como privadas. Nada más que aquí lo que hicieron es que ya se formaron más como laicas, ¿no? De que ya, bueno, no, no era parte o siguiendo una religión tal cual. Y las que sí quisieron, las que estaban y las que sí quisieron seguir con su religión, quisieron solamente los alumnos que estén aquí es porque quieren seguir nuestra metodología y quieren seguir la religión que nosotros profesamos en la institución. Entonces se quedaron como particulares y pues ya, pero se sabía que esa institución se seguía con cierto tipo de religión, ¿no? Entonces ya los que entraban a estudiar ahí, pues ya sabían si realmente seguían ellos esa religión, pues se inscribían, ¿no? Inclusive, pero no tampoco, tampoco como que discriminaban, ¿no? Entonces, y les decía, hay algunas que sí se quedaron como privadas, pero que no seguían tal cual la religión, pero sí de repente en algunos eventos especiales, por ejemplo, ya metían que, no sé, ciertas festividades ya lo hacían o lo marcaban en la institución, pero no seguía tal cual, por ejemplo, que todos los días oraciones a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana o algo así, no. O sea, algunas. Entonces, dependiendo cada una que sea. El caso es que fueron separando, las instituciones se fueron separando de la religión y entonces ya, porque pedían que la educación fuera pública y fuera laica, ¿ok? Bueno, aquí también nos dice que se define la competencia del Estado respecto a la educación. Aún así, había como diferentes, ¿cómo se le puede decir? Desacuerdos, por así decirlo, entre los mismos estados, ¿no? Entonces, no todos los estados llevaban los mismos lineamientos. Por ejemplo, les vuelvo a repetir, actualmente todos los estados debemos de seguir lo que marca la SEP, aunque en cada estado también tiene la SEP de manera estatal, pero tenemos que seguir lo que marca la SEP federal, ¿no? Entonces, y en ese tiempo, pues no, o sea, digamos que cada estado hacía lo que quería, por así decirlo, ¿no? En cuanto a las escuelas públicas. Entonces, también hubo un desarrollo de corrientes un poquito más liberales, pero esto ya fue como en 1857 más o menos, ya fue después. Entonces ya cuando se dio las leyes de reforma. Y entonces, donde ya se especifica, donde por lo menos la educación perdón, primaria, fuera laica. Acuérdense que también vimos en la semana anterior que habían, digamos que de las primeras escuelas fueron primarias. Sí había secundaria, preescolar, quizás todavía no, pero digamos que al inicio cuando empezaron a crear las escuelas, pero ya digamos administradas por el gobierno, fueron más de escuelas primarias y habían poquitas escuelas secundarias del nivel medio superior y superior, ¿no? Lo que le daban más importancia era a las escuelas primarias, ¿ok? También se dio en ese sentido. El primer cambio radical que sufrió el sistema educativo de México independiente se consolidó hasta 1867, cuando se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. De hecho, antes de que se creara la SEP, se creó, les digo, la Dirección de Instrucción Pública. Entonces, primero estaba esa. Y entonces, bueno, los aspectos a destacar de esta ley nos dice que
se otorgó el carácter de gratuidad y obligatoriedad a la educación primaria, sigo con privada. Como les decía yo, había como que les daban más importancia a la primaria, ¿no? Y ya era obligatoria, que era gratuita, laica y obligatoria la educación primaria. Entonces, si ya querían estudiar secundaria más adelante, pues ya no eran obligatorios en ese tiempo. Se creó la Escuela de Estudios Preparatorios, la cual tiene como encomienda el dotar de una base homogénea de conocimientos a los aspirantes a la educación profesional, que en este caso es lo que conocemos actualmente como preparatoria o bachillerato. Entonces, ahí en ese año le pusieron Escuela de Estudios Preparatorios, porque era que los preparaban para la educación profesional, que en este caso es la educación superior o la universidad, por así decirlo, ¿no? Bueno, en esta ley fue pues una primera propuesta para unificar un poco más a la educación. Dime, Excel. Entonces ahí también entraría la educación para la mujer, bueno, la que era como escuela solo para mujeres. Sí, nada más que en esa de escuelas para mujeres empezó también a ver un poquito más en las escuelas privadas. Para la escuela para mujer que habíamos visto, eso fue más como para, cuando vimos escuelas normales, entonces que crearon escuelas, digamos que para mujeres, pero para que estudiaran la secundaria y de ahí mismo se le empezara a preparar para que fueran maestras, maestras normalistas, ¿no? Entonces, más en ese sentido fue que se crearon las escuelas para mujeres. Y después también se empezaron a crear escuelas privadas en las que solamente era para mujeres, inclusive había para mujeres o para hombres, ya sea uno u otro. Entonces, actualmente pues ya es un poquito más mixto, pero en ese tiempo ya era un poquito más en las escuelas privadas, ¿ok? Bueno, entonces les decía que en esta ley pues ya se buscó unificar un poquito más a la educación, ¿no? Entonces ya buscaba que fuera un gobierno más liberal, que en este caso que excluir, digamos, a las religiones, digamos, en los de los planes de estudio, y que ya se le otorgara pues ya el carácter ya de laico, ¿no? A las escuelas, en este caso a las escuelas oficiales o a las escuelas públicas, ¿no? Bueno, nos dice que la infraestructura educativa contó con 4.570 escuelas en 1870, contrastando con las 2.424 que existían en 1857. O sea que aumentó. Ya cuando empezó a tomar el gobierno un poquito más el poder de las escuelas y pasar a públicas, y que ya excluir un poco a las religiones. Entonces eso fue en 1857, habían 2.424 escuelas. Ya para 1870 ya habían 4.570 escuelas, ¿ok? Entonces no sé si se acuerdan cuando vimos la semana pasada lo de las escuelas públicas, les puse más o menos cuántas escuelas habían. No sé si recuerdan el dato o tienen el dato ahí, o ustedes anotaron el dato para que vean la diferencia de cuál es más, y eso es un aproximado, todavía no está el del actualmente, ¿no? El que les puse era un aproximado. Entonces, en comparación de 1870, que habían solamente 4.570 escuelas, ¿ok? En todo el país. Entonces, imagínense, por eso les decía que no había muchas escuelas. Poco a poco, cuando ya el gobierno empezó a tomar un poquito las riendas ya de la educación en México, fue cuando ya empezaron a crear un poquito más de escuelas, ¿no? Y según las estadísticas, solamente el 19.4% de la población infantil asistía a alguna escuela. Precisamente porque en lo que, como ya estaban acostumbrados a cierto, ¿cómo decir? Como cierto método de que no había como escuelas públicas, en lo que se daba a conocer a la población,
que ya había escuelas públicas, que ya podían asistir que llevaran a sus hijos a la escuela pública. También pues no llevaban, digamos, los padres de familia a sus hijos, ya se dijeron que la primaria tenía que ser obligatoria y que tenían que llevar, digamos que obligatoriamente, a los niños a la escuela, ¿no? Entonces, poco a poco se fue como que dando a conocer. Entonces, al principio sí habían pocos alumnos, a diferencia de ahorita, ¿no? O sea, que hasta tenemos en las escuelas, sobrepoblación, o sea, que está sobresaturado luego los salones, ¿no? Entonces, en esos años habían muy poquitos, o sea, llevaban muy poquitos, los niños, ¿no? Casi no los llevaban a la escuela. Más aparte les digo de que no había muchas escuelas, si les quedaba lejos la escuela pública, por ejemplo, entonces no los llevaban, porque entonces se perdía tiempo, se perdía a lo mejor dinero, porque no tenía ni siquiera un caballo, por ejemplo, para llevarlo, y entonces tenían que ir caminando o pagar a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, no, también ese tipo de factores influía, ¿no? Entonces influía muchísimas cosas. Entonces, durante el porfiriato, pues ya el sistema educativo, en México, sufrió, digamos, también algunos cambios, ¿no? Porque de alguna manera restaba un poquito la capacidad de que las instituciones públicas se desarrollaran un poquito más, pero las de los estados, porque les faltaba financiamiento en este caso. Entonces, había en algunos estados donde no, digamos, no se crearon más escuelas porque digamos, el gobierno no podía financiarlo y entonces no había como un seguimiento, por así decirlo. Entonces habían estados que sí iban como creciendo en esta parte de las escuelas públicas y otros estados como que se quedaban como rezagados porque no podían financiar la creación de más escuelas, ¿no? Y con la llegada de Justo Sierra a la Subsecretaría de Instrucción Pública, se plantea la necesidad de reorganizar a las instituciones existentes y crear nuevas, ¿no? Como resultado de esta ardua labor, Justo Sierra crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905 y la Universidad Nacional en 1910. De alguna manera aquí con la llegada de Justo Sierra, pues de alguna manera aumentó un poquito más el desarrollo de la educación pública. Entonces, este, mm, decía que también que la universidad, o sea, correspondía a la educación nacional, ¿no? Y en sus medios superiores. Entonces, por eso creó la Universidad Nacional. Entonces fue un poquito más, aparte de las escuelas primarias, pues se fue un poquito más, porque él decía que se tenía que incorporar el conocimiento, ¿no? A los alumnos y tener una visión más completa y más nacionalista, por así decirlo. Entonces, con la llegada de Justo Sierra, pues mejoraron las condiciones en cuanto a las escuelas públicas. Bueno, también durante el movimiento de revolución, la educación en el país sufrió un escaso desarrollo como proyecto nacional y el impulso institucional vino principalmente de parte de los gobiernos estatales, porque les decía yo que no tenían como cierto financiamiento, ¿no? O suficiente apoyo, por así decirlo. Al finalizar este periodo en el Congreso Constituyente de 1917, se dio un paso importante en la consolidación del sistema educativo mexicano, otorgando el grado constitucional al precepto laico, gratuito, y obligatorio de la educación, que es lo que actualmente todavía está dentro de nuestras leyes, ¿no? Que la educación pública debe ser laica, gratuita y obligatoria. Entonces, aquí también en este tiempo o en este año, se dio un poco más de facultades a los estados, ¿no? Entonces, ya se les obligaba a los estados
que supervisaran las escuelas primarias, tanto las oficiales como las privadas, porque les digo que como que cada quien hacía lo que quería, ¿no? Aunque existían las escuelas públicas, pero en cada estado pues hacían lo que querían y luego que no tenían como que, sí, como que el financiamiento, pues entonces pues a lo que hiciera, ¿no? Entonces, y no se supervisaban, como actualmente ya saben que llegan los supervisores de la SEP, llegan tanto a escuelas públicas como a escuelas privadas, entonces supervisan que realmente sigan los lineamientos que marca la SEP, que la infraestructura de las escuelas esté acorde también a lo que marca la SEP, etcétera, ¿no? Y que den sus evidencias de todo lo que han hecho, ¿no? En cada curso escolar. Entonces, pues en este año fue cuando, les digo, ya fue laico, gratuito y obligatorio, ya de manera constitucional, ya empezaron a supervisar las escuelas públicas y privadas y se prohibió totalmente que la iglesia dirigiera alguna institución de educación básica, pero en este caso de las públicas, les digo, porque si querían, la iglesia quería dirigir alguna escuela con educación, entonces tendría que pasarse a privada, ¿no? A particular, que es lo mismo. Se crearon 11 universidades entre 1917 y 1948, 5 escuelas técnicas superiores y cerca de 30 escuelas técnicas industriales y de nivel medio superior entre 1916 y 1931. Bueno, estas últimas ya sirvieron un poquito de base para la creación del Instituto Politécnico Nacional, que es el que está actualmente, ¿no? Que eso fue durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, ¿ok? Y bueno, de igual forma se dio un fuerte impulso al sistema educativo rural e indígena, que bueno, lo tenían súper olvidado, ¿no? Creando centros de educación indígena y fomentando la creación de escuelas regionales campesinas para la formación de profesores. Para en este caso, para que cubrieran pues la demanda que en este sector educativo, que era en la parte rural, pues se necesitaba, ¿no? Se crearon instituciones como el Instituto de Antropología e Historia y también el Colegio de México, ¿ok? Entonces aquí en la imagen les aparece una escuela rural federal. Entonces aquí para que vean cómo era la escuela, físicamente, y aquí pues están los niños los que asistían, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya empezaban a tomar un poquito en cuenta también a estas regiones o estas comunidades rurales, porque les digo que si querían que los hijos estudiaran, entonces sí tenían que como que ir el camino como largo que les quedaba a una escuela porque no había escuelas rurales. Entonces no tenían escuela cerca, ¿no? Y entonces mejor no los llevaban. Aunque ya habían dicho que era obligatorio, pero decían, ¿cómo lo voy a llevar si no tengo una escuela cerca o en mi comunidad o por lo menos en una comunidad que estuviera cerca de donde vivían, ¿no? Entonces ya empezaron a tomar en cuenta las comunidades rurales. El proyecto de una educación pública gratuita, dependiente del Estado, libre de la influencia eclesiástica, queda afirmado con el triunfo de la reforma, que son las leyes de reforma. Y con la revolución, y particularmente con el establecimiento de la Secretaría de Educación Pública, que fue en 1921, cristaliza la organización de un sistema nacional, ya un poco más conocido como tenemos actualmente, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unas comparaciones. Por ejemplo, en 1921, en primaria había 868,000 alumnos, que en este caso representaba solamente el 6% de la población total. Entonces, egresaban de la preparatoria aproximadamente solo 500 alumnos y otro tanto de escuelas de educación superior. Esto fue en 1921. Ya para 1981, en primaria fueron 15 millones, que representaba el 21% de la población.
egresaron 267,000 de preparatoria y 70,000 de educación superior. Imagínense cuánto tiempo pasaron, cuántos años pasó de 1921 a 1981. En 1921 fue cuando se creó la Secretaría de Educación Pública y en ese entonces fue cuando empezaron a mejorar mucho más las cosas, se desarrollaron más aspectos, más escuelas, se crearon más escuelas, mejoraron los programas, los planes de estudios, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, ya para 1981, pues ya aumentó, ya asistían más alumnos, ya egresaban más de la preparatoria y de una educación superior porque ya se le empezó a dar más importancia a esos niveles también. Entonces, imagínense, 60 años pasaron y cuánto fue lo que aumentó de un 6%, por ejemplo, en primaria a un 21%, ¿ok? Y de 500 alumnos que egresaran de la preparatoria, egresaron 267,000. O sea, imagínense la cantidad también de diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Entonces, y eso que no estamos sacando, si lo comparáramos con la actualidad, ¿no? Bueno, en orden cualitativo, 4 grandes logros resumen el esfuerzo educativo mexicano desde la creación de la Secretaría de Educación Pública. Lo que es la consolidación de la función educativa del Estado, la institucionalización de la educación, el avance persistente hacia la suficiencia educacional y la profesionalización del magisterio, porque aquí también no había como, ¿cómo se le pudiera decir? Como apoyo, digamos, al magisterio, que el magisterio, acuérdense que es el grupo de maestros, ¿no? Entonces, no se les capacitaba, por así decirlo. Inclusive les comentaba yo que a veces, por ejemplo, en los normalistas, terminaban de la escuela secundaria y ya podían entrar a una escuela normal. Entonces ya después, ya vimos lo que fue escuela normal y entonces ya vimos de que cambió esa parte y que tienen que o tenían que estudiar la preparatoria para que pudieran entrar a una escuela normalista, ¿no? Entonces ya se profesionalizó ya más la parte del magisterio, ya dar más capacitación, les digo, la creación de escuelas, ya unificar en este caso la educación, pero en todos los estados, ya que no, que cada estado hiciera lo que quisiera, ya no, sino que siguieran los mismos, todos siguieran los mismos planes y programas de estudio. Por ejemplo, que si un niño está estudiando primaria, por ejemplo, en Campeche, ¿no? Y por alguna razón, perdón, alguna razón, se cambia de residencia y se van a Monterrey a vivir, ¿no? Entonces, como se lleva el mismo plan de estudios que marca la SEP, entonces de la primaria va a una escuela, a otra escuela, por ejemplo, en Monterrey, y de alguna manera no le afecta mucho porque sí tiene que seguir los mismos temas, ¿no? Entonces, que marca la SEP. Inclusive actualmente hasta en los eventos, la SEP a veces les dice, digamos en qué temática, por ejemplo, del Día del Niño, lo que es preescolar y primaria, la SEP les dice la temática del año, ¿no? De qué temática va a ser, de playa, ¿no? Y todos tienen que hacer el festival del Día del Niño del tema de la playa, o sea, en todos los estados. Entonces, así tiene que ser, porque se siguen los lineamientos de la SEP y cada estado lo tiene que cumplir. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan dudas, espero si hayan tomado nota porque acuérdense que les pongo actividad. Entonces no sé si tengan dudas, comentarios, sugerencias, quejas, de lo que ustedes gusten. Y va a haber una tareita, ahorita que les aparece ahí. Bueno, no es tarea de la semana. La tarea de la semana es la que siempre está en Moodle, ¿no? Pero les voy a dar una tarea especial que se los voy a poner aquí. Ahorita de la actividad, como es poco tiempo, nada más les puse 2 preguntas. Como el día de hoy tenemos poco tiempo en la clase, solamente es responder estas dos preguntas, nada más.
según lo van a complementar de lo que vimos en la clase anterior y con lo que les expliqué el día de hoy, ¿no? Entonces van a reflexionar, van a analizar y van a responder estas dos preguntas. La tareita que les tengo para la próxima clase es que ustedes van a investigar una escuela pública. Esto va a ser de manera individual. Entonces, puede ser si ustedes en algún momento, ya sea primaria, secundaria o bachillerato o preescolar, estudiaron en una escuela pública y que esté, digamos, cerca de ahí de su casa, pueden investigar sobre esa escuela o a lo mejor ustedes como estudiaron ahí, a lo mejor tienen la información suficiente, ¿no? Y si pueden, ya saben que si salen, tienen que usar su cubreboca y todos los lineamientos, ¿no? Y si tienen cerca la escuela, pueden tomar una fotografía de, por fuera, ¿no? De la fachada. También hay escuelas públicas que las podemos encontrar en internet. Ustedes pueden encontrar, inclusive a lo mejor si ustedes estudiaron en alguna escuela pública, lo buscan en internet y les puede aparecer, ¿no? Y ya ni siquiera tienen que salirle a tomar la foto, sino que ahí mismo bajan la foto de que les aparece ahí en internet y pues mejor porque así ya no se exponen y ya no salen, ¿no? Entonces pueden bajar ahí la foto que represente a la institución. Muy bien, también Jocelyn, sí es cierto, en Google Maps, sí es cierto, gracias Jocelyn. También ahí pueden bajar la imagen de la escuela. Y les digo, y así ya no, decir es que la misma hizo salir y yo no salgo, ¿no? Entonces no, hay diferentes medios por los cuales ustedes pueden obtener la fotografía, ¿no? De la fachada de la escuela. Inclusive pueden encontrar hasta de lo de adentro, de los salones, de la dirección, del patio, si es que tiene patio, todo lo que hay adentro de la escuela también pueden encontrar información. Si tienen aulas multimedias o si tienen laboratorios, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información ustedes la van a investigar. Tiene que ser de una escuela pública. O sea, cómo se llama, dónde se encuentra, qué servicios ofrece, en este caso el nivel, si es preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, ¿no? Digamos que es, qué áreas tiene, por ejemplo, si tiene canchas o si nada más tiene el patio, si tiene jardines, cuántos salones tiene, o si es una escuela multigrado. Acuérdense que también vimos las escuelas multigrados, si es una escuela multigrado, toda esa información. Cuál es el horario que maneja al ser una escuela pública, todas las características que vimos en la semana pasada de la escuela pública van a poner si cuenta con todas esas características. Entonces, y si es una institución donde ustedes estudiaron, que aunque ustedes lo investiguen, luego a veces no viene o no encontramos esa información, si realmente tiene agua o tiene problemas en la cuestión de agua, luego hay escuelas que ni siquiera tiene agua, ¿no? O sea, van al baño y ya no hay agua. Entonces, que tienen problemas con el agua o no, a lo mejor nunca faltó, cuando ustedes estuvieron, nunca faltó el agua. Siempre todo estuvo muy bien en cuanto a la infraestructura, los recursos, qué recursos tenía o qué faltaba, o lo que ustedes creían que pudiera, qué recurso faltaba que ustedes creen que debe de tener. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que analizar, o sea, como que ustedes van a analizar una escuela pública, como si ustedes fueran como los supervisores, ¿no? Son supervisores y tienen que ir a una escuela pública bueno, en este caso no van a ir, pero van a buscar la información y para ver si tiene todas las características, qué falta, qué no falta, etcétera, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Y lo van a presentar en la siguiente clase. O sea, lo van a presentar y explicar en la siguiente clase. No sé si tengan alguna pregunta. Dime, Jocelyn. Sí, bueno, va a ser en presentación. Sí, sí, porque nos tienen que poner la imagen. O sea, si encontraron también imagen
aparte de la fachada, de cómo está por dentro la institución, pues mucho mejor, porque así vamos a ver cómo está la infraestructura, ¿no? Si está muy bien, a pesar de ser una escuela pública, a lo mejor sus instalaciones sí están muy bien, ¿no? O sea, que ni siquiera pareciera que es escuela pública, que aunque no lo crean, sí hay, ¿no? Que hay escuelas públicas que todo tiene muy perfectamente bien la infraestructura, que ni parece, luego dicen, ay, ¿a poco es pública, no? O sea, tiene muchos servicios o muy bien la infraestructura. Entonces sí lo tienen que presentar. Entonces, si quieren van poniendo imágenes y ustedes ya nada más van dando la información. También lo pueden hacer así. Entonces, no me llenen, acuérdense toda la diapositiva, todo lleno de la información, sino pónganme las imágenes y ya nada más ustedes van diciendo qué tiene, qué no tiene, qué nivel es, etcétera, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda. Voy a pasarles lista. Giselle. Si pueden hacerme la manita mejor. Gracias. Itzel. Gracias. Sí se ve. Elizabeth. ¿Quién me habló? Yo, profe, es que cuando alcé la mano no vi que se veía o no. Ah, ok, sí, ya te lo puse. Perla. Perla. Gracias. Jocelyn. Gracias. Yeriel. Y Jessica. Yeriel y Jessica. ¿No está Jessica? Gracias, Yeriel. Jessica. Ok, Perla, gracias. Me aparece Aris Blanco. Bueno, no sé si eres hombre o mujer, pero no sé si eres alumno. Si eres o alumna. No, vine a clase muestra. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, Perla nos puso las ventajas y desventajas de la escuela pública. Dice, los estudiantes pasan más tiempo, bueno, las ventajas. Bueno, me dijo que lo pusiera, lo vamos a poner aquí. Muy bien, Perla, gracias. Bueno, esto es lo que puso Perla. Lo que me mandó Perla. Dice, las ventajas, los estudiantes pasan más tiempo estudiando materias básicas y las ventajas, clases de mayor tamaño. En clases de mayor tamaño te refieres a la población, o sea que son sobresaturados los grupos. Dime, Yeriel. Sí, Ay, no te escucho, Yeriel, se escucha como que lejos. Ahí ya me escuchan. Sí. Que quería comentar sobre las ventajas y desventajas. Sí, dime. Bueno, de las ventajas sería que nada más se podría dar un pago, que sería el de inscripción, y pues tendría ahora sí que sus clases gratis. Y de desventajas, pues es que no hay tanta atención para los alumnos, por lo mismo que son más, pues el docente pues a veces no le da tiempo. Exactamente, muy bien. De hecho, sí me tocó, sabía yo que había ese sobrepoblación, que de 40 a 45 alumnos, ¿no? Y aún así 45 se me hace mucho. Pero, pero por ejemplo, me tocó una alumna que llevaba sus prácticas y daba yo la materia de prácticas y ella estaba en primaria y me decía que eran 60 niños y yo no le creía. Le digo, ¿en serio tienen 60 niños en el grupo? Le digo, ¿no será que son como los multigrados? O sea, que tienen varios grados y pues bueno, ya metieron a todos los 60 ahí. Dice, no, dice, son creo que era quinto, no recuerdo si era quinto o sexto año. Dice, son 60, nada más que luego a veces no llegan
los 60 llegan como 50 niños. Y yo dije, no puedo creer, si 40 aún así se me hace mucho, digo 50, y luego como tenían que darme las evidencias de lo que hacían, ¿no? En sus prácticas. Entonces me mandaba fotos, bueno, me mostraba fotos, porque le tenía yo que revisar y firmar. Y sí, o sea, porque a veces cuando tenían que hacer, los puso a hacer una exposición, entonces tenían que escribir en el papel bond, ¿no? Entonces lo tenían que mejor sacar a los niños a las canchas, como las canchas era techada. Entonces ahí, y sí me ponían las imágenes, y de hecho hasta los conté porque me mandó imagen donde estaban todos. Entonces tenía que hacer equipos de 5 o 6 alumnos, o a veces hasta de 10 alumnos, y nada más quería 5 equipos, entonces ponía a los equipos de 10 alumnos. Y entonces hasta los fui contando y yo dije, no, pues sí, sí es cierto, ¿no? Porque yo no lo creía. Dije, no, más de 50 niños, sí, sí me impresioné. Entonces, porque sí había yo visto grupos de más de 30, inclusive 40, 43, también me tocó, pero 50 o más de 50 sí me impresionó eso, ¿no? Y entonces si yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo le haces? Bueno, en tu caso, porque la dejaban, el día que ella iba, la dejaban que ella diera la clase, ¿no? Entonces, y yo le decía, bueno, y cuando les ponen las actividades, ¿cómo le haces para calificarles a todos? Y me dice, pues así como van terminando, les decía yo que que me dijeran o me alzaran la mano cuando terminaran, y así iba yo calificando, porque si no, no daba tiempo. O si no, iba yo por los lugares y si veía que ya casi iba a terminar, pues se lo revisaba de una vez. Entonces, porque sí, porque si no, no daba mucho tiempo. Y eso que era primaria, o sea, era primaria, imagínense. Bien. Jocelyn, la ventaja es que sin escuelas laica y gratuita, desventaja, la infraestructura a veces no es la adecuada. Los cambios que se ha obtenido es que se separó la escuela con la religión, muy bien. Ixel, las clases son más pequeñas. ¿Aquí a qué te refieres, Ixel, con más pequeñas? Que los alumnos conviven más con muchos más niños, la educación es muy distinta porque pueden ir avanzando rápido y puede que no avancen rápido, se recibe menos atención por parte de los docentes hacia los alumnos. Ajá, las desventajas, ¿no? Jocelyn, en mi secundaria éramos 52, imagínate también, poco a poco se fueron saliendo y terminamos en 41. Sí, luego a veces en lo que es secundaria y bachillerato sí hay un poco más de deserción. Excel, desventaja, menos recursos. No, imagínate, ya me imagino, Jocelyn, también ahí todos apretaditos, ¿no? En el salón. Y luego imagínense si fuera uno de esos lugares o ciudades donde hace muchísimo calor y que nada más tienen ventilador, porque al ser pública, pues no tienen aire acondicionado, ¿no? Entonces, imagínense cómo sería el calor ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, chicas. Ya hasta se nos fue el tiempo porque ya ven que termino normalmente unos minutos antes para que ustedes puedan tomar algo, comer algo, ir al baño, etcétera, ¿no? Pero muy bien, ahora sí participaron muy bien. Perla dice, yo también recuerdo que en la primaria una maestra se tuvo que ir por cuestión de salud, pero no llegó una suplente y la profesora de otro grupo tenía que apoyar a los alumnos. Eran del mismo grado y a veces nos decía el director que si podíamos ir a apoyar a la profesora porque le juntaron los dos grupos. Sí era muy estresante para la profesora porque eran de segundo, ¿no? Imagínense, segundo. Ay, Elizabeth, también entonces tú estás en el mismo, dice que Elizabeth en la primaria eran 65. No, pues imagínense. Pero bueno, son lo que vamos a seguir viendo todavía estos temas y vamos a hablar sobre todos esos aspectos, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias, chicas, por su asistencia, por sus participaciones. Muy bien el día de hoy. Ahí está pendiente la tareita para la próxima clase, que es el día jueves, y vamos a ver ya lo que es la creación de la SEP, ¿ok? Que tengan bonito día y cuídense mucho. Gracias, Gracias, Carla. profe.
A ustedes, gracias. Gracias, profe. Bye. Bye.